Hola, ¿qué tal? Saludamos a todas las audiencias de la Casa Editorial El Heraldo. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Voces con Erika Fontalvo. Es un gusto que nos acompañen en una conversación importante, coyuntural, por el momento económico que vive la ciudad de Barranquilla, el departamento del Atlántico, por supuesto, el país entero, alrededor de lo que alguna vez hablamos con nuestro invitado hace relativamente poco. El doctor Manuel Fernández, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, nos daba líneas maestras acerca de la desaceleración económica, una situación compleja de la cual no sale aún el país, pero sin embargo algunas señales alentadoras se han venido registrando durante los últimos meses. En ese momento, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a la Casa Editorial Heraldo. Gracias por estar en este espacio, en Voces. Hablábamos de una tormenta perfecta, hablábamos justamente de altas tasas de interés, de ese escenario de desaceleración, inflación persistente también había y, por supuesto, una caída en el consumo e inversión. ¿Qué tanto ha pasado desde entonces? Esa conversación fue en el mes de diciembre, ya estamos en julio. ¿Cómo ha variado el escenario tanto a nivel nacional y, por supuesto, a nivel territorial? Bienvenido siempre. Muchas gracias, Erika. Un gusto estar siempre aquí en estos espacios de conversación contigo y con el Heraldo. Digamos que esa tormenta perfecta se ha ido apaciguando. Yo creo que el país tenía que pasar por un proceso de ajuste debido al recalentamiento de la economía después de la pandemia. Después de la pandemia, todos salimos a consumir, a gastarnos los ahorros, de alguna manera desahogarnos de ese encierro. La economía empezó a crecer a un ritmo que empezó a generar inflación y todos los bancos a nivel mundial subieron las tasas de interés para calmar los ánimos, decir, momento, vamos con calma porque esto se puede salir de control. Hoy todavía tenemos unas tasas de interés en unos niveles elevados y eso generó el impacto que los economistas sabíamos que iba a generar, una disminución fuerte del consumo, una disminución de la actividad económica, que lo ideal es que se revierta a través de mayor confianza, inversión y financiamiento. Por supuesto, nosotros en este momento queremos ver el vaso medio lleno, porque la situación es retadora, pero confiamos en que nuestros empresarios siempre han sido resilientes y los empresarios, creo yo, nunca han tenido años en donde todo es fácil, en donde les regalan las cosas y en donde no tienen ningún problema. Por el contrario, los empresarios son de por sí personas que saben afrontar los retos y afrontan los riesgos. Y en ese orden de ideas, para resumir, tenemos una economía en donde la tasa de desempleo está en 10.8%. Ha venido cayendo el desempleo. Vemos también que el Departamento del Atlántico crece levemente por encima del país. El año pasado crecimos levemente por encima del país y tenemos una gran ventaja, y es que tenemos una visión de mundo, estamos más cerca de los mercados internacionales y yo creo que eso también nos ofrece una perspectiva de crecer apuntándole a un mercado externo, no solamente al interno. ¿Cuál es la lectura que hace Manuel Fernández de ese anuncio que hacía justamente la semana pasada el DANE alrededor de que Barranquilla fue la segunda ciudad del país donde más se redujo la pobreza monetaria? Eh, Calculan que 117.000 personas de ese 1.6 millones de colombianos que salieron de la pobreza monetaria en 2023 están ubicados en la ciudad de Barranquilla, donde pasó de 35.7% al 29.6%. Es una señal alentadora frente a que cosas están cambiando en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Yo creo que sí, yo creo que muestra precisamente esa dinámica del empresariado de generar puestos de trabajo, de creer en que es posible salir adelante a pesar de los retos. Definitivamente la ocupación venía comportándose de una manera significativa, cayó levemente en la última medición, en el último trimestre, pero en términos generales la ocupación viene creciendo. Por supuesto, también hay que entender que hay un componente informal fuerte, pero en realidad la actividad económica sigue ahí, sigue, digamos, manteniendo su dinamismo a pesar, obviamente, del proceso de desaceleración en el que todavía estamos. Sin embargo, hay problemas, ¿sí? Usted decía, y de manera muy acertada hace estos análisis, Manuel, que hay que ver el vaso medio lleno. Por supuesto, queremos ver ese vaso medio lleno y aunamos esfuerzos, tanto entre el sector
público, el sector privado, los medios de comunicación, la academia, para que podamos generar esas condiciones. Sin embargo, los empresarios, y ustedes acaban de revelar los datos de la encuesta de dinámica empresarial, la Cámara de Comercio, están calentitos en este momento, reflejan una realidad. ¿Cuál es ese diagnóstico que usted nos podría hacer frente a lo que está pasando con el tejido empresarial aquí en el Departamento del Atlántico? ¿Cuáles son en este momento los retos y desafíos que ellos mismos expresan? Sí, es muy importante entender en esa dinámica, como te decía, estamos en un proceso de desaceleración y para reactivarnos es clave que el empresariado tenga confianza, invierta para crecer su negocio y, por supuesto, obtenga la financiación. Nosotros, por ejemplo, lo que vemos desde la perspectiva nacional, hay un reporte del Banco de la República sobre situación de crédito. Y voy a utilizar las palabras literalmente del Banco de la República y dice que en el primer trimestre lo que se observa es una postura restrictiva de los bancos para otorgar nuevos créditos. Las condiciones son estrictas porque el riesgo es mayor y por ende, obviamente, los retos de los empresarios para acceder al crédito son más altos. Cuando hacemos la encuesta y le preguntamos a los empresarios cuáles son los 3 principales problemas, nos dicen, no en su orden, pero los 3 principales problemas son una disminución de la demanda, una disminución del flujo de efectivo y dificultades para acceder a la financiación. Ahora, si vamos un poco al sector micro y pequeño, ellos todavía se financian con crédito informal, familia y amigos, y por supuesto esto les imprime un mayor costo para salir adelante. Si vamos a la mediana y a la gran empresa, acceden mucho más al sector financiero o se financian con recursos propios o de sus utilidades. Obviamente que hay unos retos, porque en últimas lo que vemos de la encuesta es que 1 de cada 5 empresarios en el Atlántico accede a crédito formal. Estamos hablando de alrededor de un 20%. Y si vemos el indicador por número de empresas que presentan solicitudes, solamente el 53% de ellas accede a financiamiento formal. Ahora, cuando le preguntamos a los empresarios, ¿a qué quieres destinar tú los recursos de inversión? El 47% nos dice para mantener la operación de mi negocio. El 22% nos dice porque quiero remodelar o adecuar. Alrededor de un 15% nos dice tengo que pagar deudas. Y un 8% nos dice voy a comprar maquinaria o arrendar maquinaria. Entonces ahí vemos que las inversiones están muy orientadas hoy en día a mantener lo que tenemos y en menor proporción a crecer, que obviamente es lo que necesitamos para reactivar la economía. Es decir, todavía hay cautela entre los empresarios, evidentemente, y sorprende que sean justamente los más grandes los que expresen mayor resistencia a crecer. Pero deteniéndonos en esas barreras de financiamiento de las cuales habla Manuel, ¿cuál diría que podrían ser esas soluciones? Porque bueno, todos los problemas tienen soluciones, todos los problemas tienen salidas y hay que buscar entre todos de manera conjunta la posibilidad de transitar el camino menos difícil, porque evidentemente todavía hay enormes retos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la Cámara de Comercio está haciendo un gran esfuerzo, primero por articularse con otras entidades del sector privado y con el sector público, para rodear a los empresarios y brindarles, obviamente, ese apoyo que necesitan desde diferentes aristas. Nosotros tenemos hoy en día 12 convocatorias abiertas con más de 3.770 cupos disponibles para las empresas en diferentes áreas temáticas y con diferentes grados, digamos, de atención para empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Programas como Fábricas de Productividad, un programa que le ofrece al empresario más de 60 horas de un experto dedicado exclusivamente a la empresa a mejorar una de 9 temáticas, dentro de las cuales están, por ejemplo, aumentar las ventas. Tenemos este programa que es ayudar a las empresas a obtener financiación, pero por supuesto para obtener financiación, y precisamente nuestro expositor anterior nos explicaba que es clave que la empresa tenga una estrategia, que tenga una organización, que tenga un gobierno corporativo, que se prepare, por supuesto, para llegar al punto en que necesite vender y obtener esa financiación. Entonces, lo que queremos es rodear a los empresarios e invitarlos a ellos a que lleguen a la Cámara de Comercio, que entren a la página, aprovechen las convocatorias
Y por supuesto aquí es clave también una invitación al sector financiero que nos ayude, así como se ha dado en el tema de vivienda, una baja de tasas muy importante, también lograr tasas cada vez más competitivas para que el sector productivo genere ese valor agregado, ese empleo y el país se reactive. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero es, ¿en qué consiste ese programa que creo que tiene un nombre muy esperanzador? Financiación para creer, porque al fin y al cabo usted bien lo decía, Manuel, el tema es la recuperación de confianza o la construcción de confianza en el caso de esos empresarios que son pequeños, que quieren dar el salto a convertirse en empresarios medianos, pero, hombre, todavía consideran que no están preparados. Es un proceso y tienen que creer que pueden pasar hacia el siguiente nivel. Ese programa está dirigido a quienes, las personas que nos están viendo, y yo siempre le hago esta pregunta porque a veces ven que la Cámara de Comercio puede estar muy distante, ahí hay una cantidad de señores que trabajan en la Cámara de Comercio, pero que de alguna u otra manera están allá. No, ¿a dónde pueden llamar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y si los van a recibir, incluso si no son empresarios formales. Claro. Tenemos precisamente programas para todos. De esos 3.774 cupos van dirigidos tanto a los que son informales, a los que son micro, a los que son pequeños, medianos y grandes. Por supuesto, pueden acercarse a nuestra página de internet www.camaravac.org.co o a un punto de atención en donde los orientaremos, identificaremos de qué tamaño, de qué sector y qué tipología tiene su empresa para poder guiarlo al programa que mejor le, digamos, cumpla sus necesidades. Ahora, es importante tener en cuenta una cosa, y es que, como lo mencionábamos antes, en Colombia el 90% de las empresas son micro. El 9% en el Atlántico son pymes, es decir, pequeñas y medianas, 9%. Pero ese 9% del Atlántico genera 17% de las ventas y 30% del empleo. Tenemos obviamente las grandes, que representan el 1% del tejido empresarial, tienen el 80% de las ventas y el 45% del empleo. Pero este programa específico de financiación queremos dirigirlo a las pymes, porque obviamente generan el 30% del empleo, son 9% de empresas que hoy en día tienen un gran potencial para crecer. Entonces lo que queremos es identificar empresas que estén entre 5.000 millones y 25.000 millones de ventas, que tengan un alto potencial de crecimiento y ayudarlos con mentorías, con acompañamiento de expertos del territorio. Las personas que más saben de finanzas y de acceso a financiamiento del territorio van a ser mentores o van a dirigir mediante un comité técnico este programa. Y vamos a rodearlos de este apoyo y vamos a llevarlos, si se quiere, de la mano a las instituciones financieras o a las instituciones de financiamiento para ayudarlos a conseguir los recursos de crédito. Entonces, es un programa muy, digamos, focalizado en un segmento que queremos, obviamente, impulsar para la reactivación de la economía. Y repito, ¿por qué este segmento? Porque genera 30% del empleo y tiene un potencial de seguir generando más empleo si lo apoyamos en estos momentos críticos. Tenemos otros programas para los demás segmentos de empresas. Por ejemplo, el 6 de agosto vamos a tener una feria de financiación abierta a todas las empresas, desde las micro hasta las grandes, en donde juntamos la oferta y la demanda de crédito. El año pasado tuvimos más de 250 empresas y en promedio las solicitudes de crédito estuvieron en alrededor de 60 millones. Fue muy exitoso y este año volvemos a hacer el mismo ejercicio. Y este es uno de tantos programas que, como te mencionaba, tenemos 3.774 cupos. Ese es un círculo virtuoso cuando uno dice, uno cuando necesita plata es para algo, ¿correcto? Y uno dice, bueno, yo me organizo y con lo que me queda de tal salario cada mes voy a ir pagando hasta que uno cubre la deuda. En el caso de los empresarios, ellos pensarán sobre los riesgos, sobre muchas situaciones que de alguna u otra manera los distancian de la posibilidad de acceder a un crédito y caen desafortunadamente muchos de ellos en este crédito informal. Si bien es cierto que hay un gran desafío también, y ese es otro aspecto importante del sector financiero para que flexibilice las condiciones y el llamado se hace desde distintos sectores, también es cierto que hay que decirle a los empresarios
que pongan el foco en dónde buscan esos créditos, porque lo comido puede salir por lo servido, Manuel. Totalmente. Yo creo que los empresarios deben informarse primero que todo, deben entender que hay instituciones de apoyo, que estamos aquí para acompañarlos, orientarlos, y no solamente es la Cámara de Comercio. Nosotros trabajamos por supuesto con la Fundación Santo Domingo, con la Alcaldía de Barranquilla, con su Centro de Oportunidades, con la Gobernación del Atlántico, con su Gerencia de Capital Social, que también atendemos a través de la Gobernación y la Alcaldía en estas alianzas a muchas unidades productivas micros y también informales. Recuerdas que realizamos la feria popular recientemente en la Plaza de la Paz, y lo que hicimos allí fue traer toda la oferta institucional pública y privada del país y se la pusimos ahí a los empresarios para que entendieran dónde hay tasas blandas, dónde hay beneficios, dónde hay garantías para apoyar y rodear a los empresarios. Y definitivamente, en la medida que el empresario nos busca, obtiene unos resultados, y tenemos muchos testimonios de empresarios que están pendientes de qué programa tiene la Cámara de Comercio, de cuándo son las convocatorias, y en la medida hemos notado que los empresarios hacen parte de estos procesos y de estas convocatorias, se desarrollan y crecen de una manera más sostenible. Y hay interés, ese apetito por el crédito es real. La gente presta dinero, y usted lo mencionaba antes, pero en general, ¿para qué deberían invertir los empresarios? Usted con su conocimiento, con su experiencia, ¿qué le diría a los empresarios? Usted va a prestar plata, pero ¿para qué va a prestar plata? ¿Cuáles serían como esos asuntos realmente relevantes que le permitan a esa empresa dar un salto en su dinámica, en sus cifras, en su rentabilidad, en su productividad? Sí, ese es un buen punto, digamos. Y como te mencionaba, prácticamente lo que está sucediendo hoy es, como baja la demanda, como hay una situación de desaceleración, muchas empresas están sintiendo que sus clientes, pueden ser proveedores o clientes finales, se demoran un poco más en pagar. Entonces, una, digamos, razón para solicitar crédito puede ser capital de trabajo. Yo necesito un crédito de corto plazo para financiar mis dificultades en flujo de caja de corto plazo. Eso es, digamos, normal, y digamos que, por supuesto, la empresa tiene que sustentar que va a lograr generar un margen y que al cabo de un año va a poder pagar ese crédito. Lo que vemos en la encuesta es que un gran porcentaje de los empresarios está enfocándose en ese crédito de corto plazo para operación de su negocio. Obviamente lo que quisiéramos para que la economía se reactive y empecemos a crecer por encima de ese cerca de 1% que crecimos el año pasado, es que los empresarios empiecen a crecer para expandir sus negocios, comprar o arrendar maquinaria, expandir sus locaciones y tratar de, ojalá, ver mercados internacionales. Parte de ese ejercicio, por supuesto, nosotros es acompañar a los empresarios y mostrarles qué funciona, dónde pueden encontrar apoyo y en quién pueden inspirarse. Por ejemplo, en el tema de los mercados internacionales, hemos lanzado Mentes Globales, que es este ejercicio en donde alrededor de 11 empresarios talentosos que han exportado al exterior, que se han equivocado, que han fracasado, que han superado retos, pero mantienen una resiliencia y han logrado vender en otros mercados internacionales. Obviamente, cada empresa tiene que entender la etapa en la que se encuentra. No todos están listos para exportar. Hay algunos que tendrán que enfocarse, por ejemplo, en programas como TecnoServe, que tenemos en alianza con varias organizaciones, empresas internacionales, que ayudan a las empresas micro y pequeñas a mejorar su producto o su servicio, aumentar la productividad, sofisticar su producto. Y también tenemos programas como Fábricas de Productividad, que también los ayuda a mejorar lo que producen o el servicio que prestan. Y en la medida en que esa empresa va mejorando y desarrollando su producto, pues estará lista para enfrentarse, por ejemplo, a vender su producto en un mercado nacional y más adelante en un mercado internacional. Y lo que queremos nosotros es desarrollar esas hojas de ruta que le permitan al empresario entender cuál es el camino que debe recorrer para avanzar y crecer al ritmo que su empresa lo amerita. Aquí cuando usted habla de eso, yo hago un diagrama mental, como es la comunicación, ¿no? O sea, hay una persona que emite un mensaje, hay un mensaje y un receptor. Aquí lo que tenemos claramente es un empresario que tiene una necesidad, está la Cámara de Comercio que sirve de articulador y luego está el banco o la entidad financiera.
también la entidad financiera, y lo hablábamos hace un momento, el sistema financiero necesita entender el momento que estamos viviendo. El Banco de la República, con argumentos, sostiene su política de mantener estas tasas, pero evidentemente hay que también generar confianza. Ellos también tienen que dar un paso y en general todo el sistema, como lo han hecho en el caso de la vivienda, no esperar quizás que el Banco de la República fije esas orientaciones, sino que pueda establecerse a través justamente, por ejemplo, de la Cámara de Comercio o de las cámaras de comercio, una interlocución para que fluyan las cosas de mejor manera. ¿Cuál sería su mensaje al sector financiero, Manuel? Yo creo que es un mensaje también de confiar en el empresariado colombiano, en el talento, en la capacidad de innovación y en esa resiliencia del empresariado. Si nosotros sacamos cuentas, la mayor parte del empleo en Colombia es generada por el sector privado, la mayor parte digamos, de la inversión es generada por el sector privado. Y estamos en un momento, en un punto de inflexión en donde la economía realizó su proceso de ajuste y estamos precisamente en esa etapa en donde hay que aumentar la oferta productiva. La única forma de que sigamos bajando la inflación de manera sostenida es si el sector productivo encuentra financiación, inversión y obviamente una demanda que también responda a ese aumento en la capacidad productiva. Y la confianza yo creo que está en el centro de esto y yo creo que el sector privado, confiando en el país, confiando en los empresarios, puede ayudar a dar ese vuelco para volver a crecer a ritmos ojalá superiores al 3%. El desafío entonces, y para ir redondeando, es justamente eso, gravitar alrededor de la confianza. Es quizá la palabra clave. ANIF hace algunos días justamente aumentaba la perspectiva de crecimiento para el país este año. Creo que la elevaba, usted me corregirá porque usted es el que más sabe de este tema, a 1.7, jalonado por el sector agro. El sector agro también podría formar parte de esta iniciativa de la Cámara de Comercio. Definitivamente, de hecho la Cámara priorizó el sector, el clúster de agronegocios, porque somos conscientes de que el Departamento del Atlántico tiene una gran oportunidad en el sector agroindustrial. Aumentar obviamente la oferta de acompañamiento a estas instituciones o a estos empresarios del agro, creo que es, digamos, una cosecha que vamos a tener más adelante y por supuesto es uno de esos sectores. Claramente lo que nosotros tenemos que hacer es entender nuestro empresariado dónde tiene más oportunidades. Hemos priorizado 5 clústeres hacia el futuro. La próxima década queremos concentrarnos en el clúster de energía, que incluya todo el tema de renovables, pero también yo creo que tenemos que proteger y visibilizar nuestra generación térmica a gas, que es un gran activo de la región Caribe y que nos da confiabilidad. También el sector de agronegocios que te mencionaba, el sector de turismo, eventos y negocios es una gran oportunidad. El clúster de farma y salud es muy importante también para nosotros. Y por último, espacios habitables, que involucran no solamente la construcción, sino todo lo que está alrededor de la construcción en términos de servicios y productos. La Cámara quiere priorizar esos 5 clústeres y, por supuesto, apoyar a todo el tejido empresarial en general, pero tratar de impulsar estos 5 clústeres en la próxima década, así como lo hicieron otros países como Singapur o Tailandia en su momento. Claro, enfocarse en lo que verdaderamente puede marcar no nuestro futuro, sino nuestro presente. Al fin y al cabo hay que construirlo a diario. Manuel, déjeme volver sobre esa última reflexión. La confianza. La confianza es lo que puede también marcarnos el camino y hay que creer y hay que impulsar al empresario para que dé esos pasos certeros, pero definitivamente tiene que contar con respaldos, tiene que contar con personas que de alguna otra manera los impulsen a seguir adelante. Es un ejercicio dentro de un proceso de desaceleración económica que es retador, pero ahí está y hay que tocar la puerta y que se sientan seguros, que vengan y que pregunten, porque por preguntar no pasa nada. Hay que insistir en ello y ese sería también como ya en el cierre de esta conversación que me ha parecido muy interesante para conocer justamente lo que están haciendo, para jalonar a todos nuestros empresarios. Está la feria el 6 de agosto, ¿dónde va a ser? El 6 de agosto en el Hotel del Prado. En el Hotel del Prado está la feria, está financiación para creer, para crecer, Para crecer. pero también para creer. También para creer. Si no creemos, no crecemos. Pero lo cierto es que hay que
insistir en ello y abrir las puertas, como lo hace la Cámara de Comercio a todos los empresarios. Claro, te cuento dos experiencias. Dele. En estos 15 días visité dos empresas. Visité el data center de Vital, que es una empresa brasilera. Acaban de invertir $20 millones en un segundo data center en el departamento del Atlántico. Y por supuesto ven el potencial de seguir creciendo en el departamento del Atlántico. Pero en esta coyuntura acaban de invertir $20 millones. Y la segunda empresa que visité se llama CenterSource, es un BPO, es una tercerización de servicios para empresas. Están trasladando su operación de Panamá a Barranquilla. Ya tienen en Barranquilla 600 empleados. Están trasladando su operación de Panamá a Barranquilla para crecer en Barranquilla. Y uno habla con estos empresarios, en los dos casos extranjeros, y dicen, es que el Atlántico tiene todo para crecer. Tiene una cultura impresionante, hay un multiculturalismo, hay universidades, hay una población que es un mercado, digamos, doméstico importante, tienen ventajas competitivas y comparativas como un río, la cercanía a Estados Unidos. Es decir, uno habla con ellos y lo que le transmiten es, tienen un gran potencial para crecer, lo que hay es que creer. Bueno, pues eso es fundamental. La construcción de confianza es determinante y no solamente pasa por el sector económico, que sin lugar a dudas es uno de los más importantes, sino también por muchos otros. Gracias, Manuel. Y ojalá que los empresarios puedan seguir encontrando en la Cámara de Comercio las opciones que necesitan, porque uno justamente cuando quiere expandirse, lo que le hace falta son aliados, buenos aliados en ese proceso. Muchas gracias por haber pasado una vez más por esta su casa, por Voces, el espacio de la casa editorial El Heraldo, y éxitos en esa gestión. Ya luego nos contará cómo vaya y nos tenemos que volver a ver para hacer el balance del año, que es lo más importante. ¿Usted es optimista? Yo soy optimista, claro que sí. Creo que el Atlántico va a seguir destacándose en crecimiento en el país y que obviamente vamos a superar la incertidumbre a través de confianza en nuestra capacidad de superar retos. Pues le compramos ese optimismo porque definitivamente hay que aferrarnos a que vamos para adelante. Muchísimas gracias y también a todos ustedes que nos acompañaron. Hasta una próxima oportunidad en Voces, un producto más de la casa editorial El Heraldo.